tú y yo somos soldados de Cristo. ¿Sabías eso? No sé si lo sabías. Incluso la Biblia misma dice en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, en la segunda carta, no tienes que buscarlo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esas son instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo, y no vamos a meditar en este pasaje. Simplemente quiero que veas lo que la palabra del Señor dice, que tú y yo somos soldados de Cristo, y esto es algo que tú y yo debemos entender para poder comprender el texto en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Así que antes de ir al pasaje, quiero pedirte que inclines tu rostro y que ores junto conmigo. Padre, gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, porque, Señor, es por ti y es a través de ti que nosotros estamos hoy aquí. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de lo que tú has hecho, Señor, para tu gloria y para nuestro beneficio. Señor, te rogamos, te suplicamos que sea tu palabra la que anime nuestros corazones y nos lleve a entender la verdad del Evangelio. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 24. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Versículo 21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Pasea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Estos son los versículos en los que estaremos meditando, familia, las últimas palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y yo he decidido titular este sermón con el nombre de Vestidos con toda la armadura de Dios. Como lo he dicho en otras ocasiones, no me quise quebrar mucho la cabeza en buscar un título, preferí pasar tiempo en otras cosas, y si ustedes buscan, incluso en sermones en YouTube, van a encontrar muchos sermones con este nombre: Vestidos con toda la armadura de Dios. Y el argumento o la idea principal que quiero compartir contigo es la siguiente, y quiero que prestes atención y la vas a poder ver en pantalla. Cristo nos ha fortalecido con su poder. Por lo tanto, nosotros podemos vestirnos con su armadura para soportar los ataques del enemigo. Esta será la idea que voy a tratar de argumentar con mis ilustraciones, con mis puntos, incluso con las preguntas que quiero plantearte. Cristo nos ha fortalecido con su poder. Por lo tanto, nosotros, tú y yo como creyentes, podemos vestirnos con su armadura para soportar los ataques del enemigo. Desde un principio quiero darte estas principales o tres ideas que voy a tratar de que veamos en estos próximos minutos, y las vas a poder ver en pantalla. He decidido dividir el texto para que lo comprendamos un poco mejor con tres ideas. Número 1, versículos 10 al 12, fortalecidos en Dios. Versículos 13 al 18, fortalecidos en Dios. Versículos 13 al 18, vestidos con la armadura de Dios.
y versículos 19 al 24, consolados y animados en Dios. Estas van a ser las 3 ideas principales que voy a compartir contigo en esta mañana. Y para poder aprovechar el tiempo, ve conmigo de nuevo al versículo 10 y 12, porque vamos a entrar de lleno al primer punto, el cual, como lo acabo de decir, lo he titulado Fortalecidos en Dios. Versículos del 10 al 12. Comienza diciendo el apóstol Pablo: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjame preguntarte algo, familia, y no tienes que contestarme si no quieres, pero ¿hay alguien aquí que tal vez se sienta débil en este momento? ¿Hay alguien aquí que tal vez a lo largo de la semana, del mes, de su vida entera, se ha sentido desanimado, preocupado, estresado? Yo no lo sé, pero tal vez sí. Y yo creo que si no todos, pero casi todos, en determinado momento de nuestras vidas, ante una enfermedad, una circunstancia difícil, la incertidumbre, la falta de empleo, tal vez que las cosas no salen como querramos, cuando una oportunidad se ha escapado, o nos hemos sentido débiles, o nos hemos sentido desanimados, cansados, exhaustos, sin ganas de continuar en este camino que podríamos llamar vida. Ahora, me encanta cómo el apóstol Pablo concluye o está concluyendo las últimas palabras para la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo, sin que nosotros sepamos exactamente las circunstancias que esta iglesia estaban atravesando, podemos ver que en los primeros 3 capítulos de la carta, él comienza a animarlos y a recordarles su identidad en Jesús, ¿cierto? El apóstol Pablo comienza diciendo: hermanos, el Espíritu de Dios, o Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha salvado, nos ha bendecido, nos ha sellado con su Espíritu. El Señor, aquel que lo llena todo en todo, es el que ha hecho eso. Ustedes antes, capítulo 2, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ya no más. Ahora ustedes han tenido vida a través de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no por obras, para que nadie se jacte. Ustedes que antes estaban alejados, ahora han sido acercados. Ustedes que antes eran extranjeros, ahora son parte de la familia de Dios. Capítulo 3, este misterio que estaba oculto por generaciones, ahora ha sido dado a conocer a ustedes por medio de Jesucristo. ¿Cuál es este misterio? El misterio es que por la sangre de Cristo, tanto judíos como gentiles, tanto hombres como mujeres, pueden ser salvos y pueden ser parte de la familia de Dios. Esta es la teología del apóstol Pablo en los primeros capítulos. Capítulo 4, ahora el apóstol Pablo está diciendo: por tanto, hermanos, como consecuencia de estas verdades, ya no vivan como los gentiles. Ya no vivan como las personas que no conocen el evangelio. Busquen la unidad, busquen el amor, busquen que como iglesia ustedes puedan edificarse unos a otros. Ya no digan malas palabras, ya no mientan, si se enojan ya no pequen. Capítulo 5, sean imitadores de Dios, como hijos amados, como hijos de luz y como hijos sabios. Hombres, amen a sus esposas como a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Padres, no causes ira en tus hijos. Siervos, obedezcan a sus amos con temor y temblor. Amos, no exasperen a los siervos, porque recuerden esto: el Señor no hace acepción de personas. Y ahora el apóstol Pablo está terminando estas últimas palabras y le está diciendo a la iglesia: hermanos, fortalezcanse. Es muy seguro que varios hermanos de la iglesia de Éfeso, como es probablemente seguro que algunos de ustedes aquí en esta mañana, no se sientan fortalecidos. Tal vez se sientan cansados, desanimados, tristes, angustiados, preocupados. Y el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, está diciendo: por lo demás. Algunas traducciones dicen por último, ¿cierto? Fortalezcanse. Pero mira lo hermoso que la palabra nos muestra, y que el apóstol Pablo, como lo ha hecho en otras ocasiones, lo vuelve a hacer aquí. Y no dice: fortalécete porque tú puedes. Fortalécete en tu poder. Échale ganas por ti mismo. No. Fortalezcanse en el Señor.
Así como te sometiste a tu esposo, así como amas a tu esposa, así como honras a tus padres, así como no haces airar a tus hijos, así como obedeces a tus jefes, así como tratas bien a los empleados, en el Señor, así mismo, ahora fortalécete en el Señor. Cada cristiano deberíamos tener en claro que si algo bueno procede de nosotros, si algún deseo, alguna fortaleza procede o hay en nosotros, esto es por gracia y misericordia de Dios. Por esa razón, en sus otras cartas, el apóstol Pablo afirma que Dios pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto quiere decir que esta fortaleza que el apóstol Pablo está animando a la iglesia no va a salir de ellos mismos, tiene que salir de Dios y tiene que venir del Espíritu Santo. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Ahora, yo sé que hay algunos de aquí que son atletas o personas que hacen ejercicio. Y si prestas atención, no dije habemos, porque no, pero hay. Y quiero hacerte una pregunta para aquellos que hacen o que acostumbran a hacer ejercicio. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que podemos obtener al hacer ejercicio? ¿Alguien podría mencionar algunos, por favor? Buena salud. Buena salud, muchas gracias. Energía, gracias. ¿Qué más? Te libra de todo lo pesado de la semana. Ok, el estrés te libra de todo lo pesado, te sientes bien contigo mismo. Y una de estas cosas que también, y para los que hacen ejercicio, lo sabrán, es que tu condición física comienza a mejorar. ¿Verdad que sí? A lo mejor antes solo aguantabas unas 2 o 3 repeticiones y estabas sacando el hígado, y ahora no, ahora con el paso del tiempo, de los meses o de los años, puedes aguantar un poco más. Para aquellos que tal vez hemos intentado correr en algún momento de nuestras vidas, al principio aguantábamos tal vez medio kilómetro y a lo mejor con el paso del tiempo comienzas a aguantar un poco más. Bueno, te estoy dando este ejemplo porque el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje, iglesia, fortalezcanse, prepárense, entrenen. De hecho, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo a su hijo espiritual le dice algo muy parecido. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y mira ahora lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Amén a eso. No es cierto. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. El apóstol Pablo no está desechando el ejercicio, obviamente. De hecho, si lo pensamos un poco, él era un hombre que caminaba y hacía mucho ejercicio porque iba de iglesia en iglesia. Pero lo que podemos ver aquí y la constante de estos versículos, y esto es lo que quiero transmitirte, es que la palabra del Señor nos anima, y específicamente en Efesios, a fortalecerte, a entrenarte, a mejorar. Ahora, una pregunta que debería de surgir inmediatamente en nosotros es, ¿por qué? Para aquellos que son atletas o que hacen ejercicio constantemente, se ejercitan por una razón. Algunos porque quieren ganar algo, porque quieren liberar el estrés, porque quieren sentirse mejor. Pero mira lo que dice el versículo 12, y esta creo que es la razón por la que el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Éfeso. Y familia, recuerda, esta palabra también es para ti y para mí. Versículo 12, mira lo que dice la palabra de Dios. Recuerda lo que acabamos de ver. Fortalécete en el Señor. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, fortalézcanse, y lo vuelvo a repetir, tal como lo dije en la introducción. No sé cuántos de ustedes son conscientes verdaderamente de que tú y yo somos soldados de Cristo. Y tú y yo pertenecemos a un ejército que lidera a un rey. Y el versículo 12 nos está presentando a otro ejército, a otro enemigo, que también, de acuerdo al pasaje, está muy bien preparado y muy bien organizado. Pablo comienza diciendo,
fortalézcanse. ¿Por qué razón? Porque hay un enemigo que constantemente los está atacando. De hecho, intencionalmente no leí la segunda parte del pasaje y quiero que lo puedas ver conmigo, por favor, del versículo 10. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios, que eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Hay algunas traducciones que dicen para que puedan estar firmes contra las acechanzas, los ataques del enemigo. Familia, quiero que tú y yo podamos ver por qué el apóstol Pablo está en último lugar en la carta escribiéndole esto a la iglesia. Iglesia, fortalézcanse, porque ustedes tienen una lucha contra un enemigo que está bien organizado y contra un enemigo que está tratando constantemente de hacerlos caer. De acuerdo al versículo 8, este enemigo es el diablo. Apocalipsis capítulo 12 lo presenta como el acusador. Juan capítulo 8 lo presenta como el padre de la mentira. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 lo presenta como el Dios de este mundo. Y debajo de él, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, tenemos un grupo de ángeles caídos o de demonios que son los principados, potestades, poderes de este mundo y fuerzas espirituales. Ahora, por la cuestión del tiempo, no vamos a entrar a una clase de demonología. Esto quiere decir una rama de la teología que estudia a los demonios o a los seres caídos. Pero quiero que tú y yo podamos ver y entender algo. No necesito ser profeta para decir que es muy probable que dentro de la iglesia haya dos grupos de cristianos que tengan una percepción diferente de Satanás o de sus demonios. Por un lado, tenemos a creyentes dentro de, no solo de Doxa, sino, estoy hablando de la iglesia en general, que ven diablos en todos lados, que ven demonios en todas partes o espíritus. Que si alguien está poniendo una película y esta película tiene un Pikachu, ese es un demonio tal vez. O que si alguien tiene una playera de Disney, ese es un demonio o hay un espíritu ahí adentro. Tal vez conoces a personas así. O tal vez eres una persona así. Y constantemente tienes esta curiosidad que a veces no es sana en ver precisamente espíritus en todos lados. Guerras espirituales, oraciones, declaración o decretos en contra de Satanás y sus demonios, atar a los demonios. Y por otro lado, probablemente seas del grupo de creyentes en el que a ti no te interesa nada de eso. En el que ni siquiera lo has pensado y ni siquiera has reflexionado en el poder que Satanás tiene de acuerdo a la Escritura. Mis hermanos, si tú eres de cualquiera de estos dos grupos, déjame decirte que tienes un problema y estás ignorando algo que la Biblia menciona en varias ocasiones. Hay un libro que se ha vendido aquí en Doxa y que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Algunos de ustedes lo han leído, es del autor C.S. Lewis. Y él escribe en forma de una sátira una conversación entre un demonio, entre dos demonios. Uno es el tío y el otro es el sobrino, y el sobrino se llama Urugario. Y solo quiero leerte una porción porque lo estuve leyendo en la semana y me parece bastante interesante y creo que tiene que ver con lo que justo te estoy diciendo. Y mira lo que dice en la página 28, brevemente lo voy a leer. Esto es lo que supuestamente el demonio está escribiendo. Es una sátira, recuerden, no es algo que viene de la Biblia, es solamente un libro. Y esto es lo que está diciendo el supuesto demonio. Mi querido Urugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente, está hablando de un ser humano, se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. Esto es lo que el demonio le está diciendo a su sobrino. Y presta atención en el siguiente párrafo y con esto termino. En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados.
No me interpretes mal, no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con banderas desplegables y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. En esta sátira, el supuesto demonio está animando a su sobrino a retener a aquellas personas que le pertenecen. Pero él dice algo bastante interesante y dice, la iglesia es nuestro aliado en muchas ocasiones. Pero no estoy hablando de la iglesia verdadera, la iglesia que ha sido redimida por Cristo, la iglesia que es como un ejército. Y en estas palabras del apóstol Pablo, familia, nosotros podemos ver que él no está jugando con respecto al poder del enemigo y lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Y antes de terminar este primer punto, déjame decirte esto, por favor. Si tú estás indiferente a lo que la palabra del Señor dice respecto a tu llamado como soldado de Cristo, necesitas entender que esto no es una opción. Cuando tú mismo te haces llamar cristiano, por ende, tú mismo te haces parte del pueblo de Dios y parte del ejército de Dios. Y no sé si tú conozcas a algún soldado, familiar, amigo, pariente, conocido, pero los soldados por lo regular no se la pasan acostados y sin hacer nada. Hay algo que ellos tienen que hacer como parte de su trabajo y eso es precisamente lo que vamos a ver en el segundo punto. Versículo 13 al 18, el cual lo he titulado Vestidos con la armadura de Dios. Lee conmigo, por favor, versículos del 13 al 18. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 14, estén pues firmes y comienza a describir ahora esta armadura que el apóstol Pablo está utilizando. Pero antes de ir a este pasaje, quiero que veas conmigo algunas cosas de los versículos 13 y 14. El apóstol Pablo comienza diciendo, por tanto, como consecuencia de qué? Como consecuencia de que tú y yo estamos en una lucha y de que el diablo está tratando de acecharnos, cosa que no es nada nueva, y tú y yo lo podemos saber por Génesis capítulo 3, en donde vemos que él comienza a acechar y hace que el hombre y la mujer caigan en el huerto del Edén. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, al saber, mis hermanos, que tú y yo tenemos una batalla constante, pónganse o tomen, dice Pablo, y esto me pareció muy importante, no dice solo una parte, no dice pónganse lo que quieran o lo que les acomode, dice toda. ¿Te das cuenta de esta palabra que es muy relevante? Incluso la vas a encontrar en varias ocasiones en el texto, toda la armadura de Dios. Esta es la segunda ocasión en esta porción en la que Pablo está animando a la iglesia a vestirse con la armadura de Dios. Tomen toda la armadura de Dios, revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que puedan estar firmes también para el día malo. Aquí van dos ocasiones en las que Pablo comienza o le está diciendo a la iglesia la razón por la cual ellos tienen que estar firmes. Número uno, porque el diablo los está acechando. Y número dos, porque va a venir o van a haber días malos y la iglesia tiene que estar preparada. Te pregunto, iglesia, ¿cuántos de ustedes han tenido días malos? Varios de nosotros. Ahora la pregunta es, en estos días malos, ¿tú y yo hemos estado firmes o hemos sentido que decaímos? ¿O hemos sentido que nuestras fuerzas se han ido y que no podemos más? Algunas veces, si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, cuando llega el día malo, cuando llega el día de la prueba o la aflicción, nos tiramos al suelo. No estamos firmes, estamos tambaleando.
Y el problema con eso, de acuerdo al mismo pasaje, es porque no hemos entendido y no nos hemos puesto la armadura de Dios. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Porque el apóstol Pablo lo está diciendo. Mis hermanos, fortalézcanse. El ponerse esta armadura que vamos a ver en unos minutos, de acuerdo al pasaje, no es algo opcional. Es algo que todo creyente tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y porque los días, de hecho lo vimos en un capítulo anterior, son malos. Constantemente tú y yo vamos a pasar por momentos difíciles, de prueba, de aflicción, en la que nosotros tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Hace unas semanas Diego predicaba Efesios capítulo 4, específicamente el versículo 23, en donde dice lo siguiente: que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De acuerdo a este pasaje, el creyente está llamado a tener este nuevo vestido, este nuevo ropaje. Despójense del viejo hombre y ahora vístanse del nuevo hombre. Pero ahora el capítulo 6 de Pablo está diciendo, ya tienen este nuevo hombre, ustedes ya son creyentes, han conocido del evangelio, ahora pónganse la armadura de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tú y yo somos soldados de Cristo. Porque tú y yo somos parte del ejército de Dios. Y yo no conozco a un soldado que vaya a la guerra en bermudas y en camiseta, en sandalias. Un soldado tiene que ir bien preparado y uniformado con su chaleco antibalas o con lo que necesite para poder defenderse y atacar. Y esta idea que el apóstol Pablo está a punto de transmitirle a la iglesia es lo que nosotros debemos entender. Que somos parte del ejército de Dios. Quiero que puedas ver cómo el apóstol Pablo utiliza una ilustración bastante común para el tiempo de los efesios. Los efesios veían a soldados caminando por las calles. Los efesios veían a soldados a lo mejor arrestando o castigando a una persona. Era como la policía en ese entonces. Y ellos estaban acostumbrados a verlos constantemente, a ver su uniforme, a ver sus sandalias, a ver los escudos que traían, a ver las lanzas o las espadas. Y por esa razón el apóstol Pablo utiliza esta ilustración de algo que ellos conocían. Y comienza a decir, número 1, mis hermanos, ustedes deberían de ceñirse la cintura con la verdad. Esta es la ilustración que Pablo está hablando de un cinto, de un cinturón que sujetaba o que protegía no solo las partes de enfrente del soldado, sino que también protegía, o mejor dicho, cargaba la espada. Y después de ahí no solamente dice, cíñanse con la verdad, también revístanse con la coraza de la justicia. No sé si tú sabes lo que es una coraza, pero es lo que va aquí enfrente, incluso cubre la espalda también. Cubría el pecho y la espalda del soldado. En tercer lugar, dice, cálcense o calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Un soldado no puede andar descalzo, tiene que llevar unos buenos zapatos para poder correr o tener que hacer lo que tenga que hacer. En cuarto lugar, dice, el escudo de la fe. Ustedes deben, como creyentes, tener el escudo de la fe, el cual obviamente servía para defenderse. Y mira lo que dice, ve conmigo por favor el versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esta es la segunda vez, familia, en la que el apóstol Pablo es consciente de que su enemigo y nuestro enemigo, Satanás, constantemente quiere estar atacando a los creyentes. En la antigüedad, específicamente en el contexto del apóstol Pablo, lo que los soldados hacían con su escudo, que era un escudo de madera, pero lo cubrían de piel de animal, antes de ir a la batalla lo que ellos hacían es que lo remojaban para que la piel se humedeciera. Y si alguien les comenzaba a lanzar flechas, pues obviamente las flechas se apagaran en la piel que estaba mojada. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a la iglesia. Ahora, yo le decía ayer a Sergio, que estuvo con nosotros aquí en la casa un ratito, yo he escuchado muchas predicaciones
de incluso una predicación por cada una de estas características o de estas partes del uniforme. Yo no lo voy a hacer, no te preocupes, porque creo que la idea principal del apóstol Pablo es tratar de darnos a entender que como soldados de Cristo, como hijos de Dios, estamos llamados a vestir con esta armadura que el Señor nos ha dado. Y mis hermanos, solamente quiero animarte a que tú puedas reflexionar junto conmigo y que puedas pensar si tú y yo, en este momento, el día de hoy, realmente estamos vestidos con esta armadura o en un sentido espiritual estamos desnudos, queriendo ir a la guerra contra nuestro enemigo. Estas primeras 5 cosas que el apóstol menciona, el cinto, la coraza, los zapatos, el escudo y aún el casco, el yelmo de la salvación, tienen que ver con cosas que nos sirven para defendernos, ¿cierto? Con cosas que son para protegernos. Pero mira ahora en sexto lugar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora no solamente necesitas protegerte, necesitas atacar también. Como soldado, no solamente debes de estar recibiendo los balazos, sino también tienes que estar atacando. Y por esa razón es que él dice, también ustedes deben portar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. En el grupo comunitario de Cocotitlán, comenzamos a hablar de un tema que seguramente todos están familiarizados y tiene que ver con el tema de los espíritus y los demonios. Todos tenemos historias, tíos, abuelos, amigos, conocidos, que se le apareció un muerto, un fantasma, algo por ahí, una niña, algo. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Dicen por ahí, eso pasa solo en los pueblitos. Bueno, yo vengo de un pueblo, entonces yo he escuchado muchas historias. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros podemos entender por la Escritura, hay una realidad de que hay un poder, y lo estamos viendo ahorita, que es un poder sobrenatural, en donde Satanás o el padre de la mentira controla bajo, escucha esto, la soberanía y el poder de Dios. Satanás, muchas personas tienen esta idea de que los ven como uno a la par con Dios, como dos enemigos que son del mismo poder. Pero de acuerdo a la Escritura, eso no es real. Eso no es verdad. Incluso la Escritura nosotros nos enseña, Génesis capítulo 1, que el Señor creó todas las cosas, incluido Satanás y los ángeles caídos. Por lo tanto, nosotros podemos, número 1, entender varias cosas respecto al poder de las tinieblas. Y número 1 es que ellos no son todopoderosos, ellos no son omniscientes, no son omnipresentes, no están en todos lados. Satanás no está en todos lados, él está en un lugar específico. Ahora, debemos de entender que como ellos son seres espirituales, obviamente no se manejan de la misma forma como nosotros. Pero bueno, el punto a lo que quiero llevar con el hecho de los fantasmas o las personas que han visto, nosotros debemos entender que sí, Satanás tiene poder como ángel de luz, incluso de transformarse o de cambiar de aspecto. Pero algo que yo he visto, incluso no solamente entre cristianos, sino aún entre no cristianos, es este temor o esta mala información de cómo debería un cristiano enfrentarse a este tipo de cosas. En el momento en el que escuchan de alguien que se aparece, o de un fantasma, o de un espíritu. Si tú y yo vemos en la Escritura, la Biblia no nos dice, comienza a gritar como loco. Comienza a reprender, comienza a, no sé, hay una canción que se llama Para machacarle la cabeza al diablo. Algunos la conocen, ¿no? Por esa risa puedo saber que sí. Bueno, no estás llamado a eso. No estás llamado a cantar. Lo que la Biblia dice específicamente en varios pasajes es, resistan, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. Y lo que podemos ver en este pasaje también de Efesios capítulo 6 es que Pablo está llamando a la iglesia a ponerse una armadura que los va a ayudar a poder estar firmes, fortalecidos, y un arma que es la espada, que es la palabra de Dios, en la que nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar verdad. Pero
Hablar verdad cuando venga la tentación. De nuevo, esto no es comenzar a declarar o a decretar cosas, sino contrarrestar la mentira de Satanás con la verdad del Evangelio. Nuestro llamado, en primer lugar, en contra de los ataques del enemigo es a resistir, como buen soldados de Cristo. A resistir. Familia, y tú y yo debemos entender esto. Hasta que tú te mueras y hasta que yo me muera, estos ataques van a permanecer. Ahora, a algunas personas les puede pasar que han escuchado de nuevo, visto que han habido fantasmas, espíritus, pero eso no tiene que aplicar para todos. Pero eso no significa que Satanás no está atacándote. Con ideas, con pensamientos, con amistades en las cuales te pueden llevar a ofender y a pecar a Dios. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, usen la espada de la palabra de Dios. Contrarresta la mentira con la verdad. Mira lo que dice Primera de Pedro, ve conmigo a Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, eso es muy importante. Estén alerta. ¿Saben qué? Yo considero que una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que necesitamos recordar es que debemos estar alerta. Que debemos estar conscientes de que esta vida constantemente, o este mundo que constantemente quiere bombardearnos y atacarnos con pecado, va a querer hacernos caer. Y lo que la palabra dice es estén alerta porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mis hermanos, quiero que tú y yo podamos reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué Pablo escribe estas últimas palabras a la iglesia? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia, como parte de su carta y el final de su carta, sobre la advertencia del enemigo? Yo creo que la razón es porque la iglesia de Éfeso estaba y comenzaría a experimentar la persecución y los días malos que provienen de las fuerzas de Satanás, de acuerdo a la Escritura, como este príncipe del mundo que tiene cegados los ojos del entendimiento del ser humano que no conoce a Dios. Y el apóstol Pablo está animando a la iglesia y decir, iglesia, ustedes como soldados de Cristo deben de vestirse con este armamento, y no solo con este armamento y con esta protección, sino deben usar la palabra de Dios. Hay un ejemplo bastante claro en Lucas, y lo vamos a ver al final, en donde precisamente Cristo hace esto que el apóstol Pablo nos está llamando a hacer. Mira, ve conmigo ahora a Efesios 6, 18, porque el apóstol Pablo continúa todavía. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por los santos. Familia, yo creo, y aunque pareciera que el apóstol Pablo está poniendo solo la espada como un arma para ataque, yo creo que el apóstol Pablo también está mencionando la oración con ese mismo propósito, como un arma para atacar al enemigo. No solamente la espada de la verdad, sino aún la oración y la súplica en la que nosotros como creyentes debemos hacer uso de esas armas. Pero de nuevo quiero preguntarte, y por favor, sea honesto contigo y conmigo. A mí no me importa que me mientas o que muevas la cabeza afirmando que sí cuando no lo es. Pero ¿realmente estamos entendiendo la condición en la que nosotros estamos y los ataques que Satanás está lanzándonos?
¿Realmente estamos ocupando estas armas que Dios nos ha dado? O tal vez solo somos soldados esperando el tiro de gracia porque ni siquiera estamos metiendo las manos. Yo creo que tú y yo debemos meditar en estas grandes verdades porque para el Señor esto no es un juego. El hecho de ser fortalecidos y poder entender nuestro papel como parte del pueblo de Dios es de suma importancia. Porque hay principados, potestades, poderes de este mundo, fuerzas espirituales que constantemente están queriendo hacernos pecar. Ahora, un paréntesis. El hecho de que nosotros pequemos no nos exime de nuestra responsabilidad del pecado. Y nosotros como cristianos nunca deberíamos de decir, pequé porque un demonio me hizo pecar. Pequé, pero yo no quería. No, el pecado está en nosotros. Y de hecho la palabra del Señor dice eso. El pecado proviene por nuestros pensamientos y nuestra condición caída. Pero quiero que puedas recordar esto para pasar al tercer y último punto, que de hecho es bastante breve. Y esto que quiero que recuerdes es el argumento que precisamente mencioné al inicio. Cristo nos ha fortalecido con su poder. Familia, recuerda esto, por favor. Dios en el primer versículo 10 dice, fortalézcanse en el Señor, no en tus fuerzas, no porque tú puedas, fortalécete en el Señor. Por esa razón tú y yo deberíamos entender que necesitamos ser vestidos con la armadura de Cristo para poder soportar los ataques del enemigo. Considero yo como creyente que creo que no soy del grupo de personas que ve demonios en todos lados, pero al mismo tiempo yo sí creo que hay estos ataques que el enemigo hace para nuestro propio corazón de decir, mira, hoy no leas la Biblia. ¿Qué te parece si mejor te avientas otro capítulo de Netflix? Oye, apenas llevas 3 capítulos. ¿Cómo ves si ve por el cuarto? Y ya después de ahí lees la Biblia. Oye, ¿y si hoy no vamos a la iglesia? ¿Cómo ves si mejor hoy descansas? Porque te lo mereces. Porque eres buen trabajador. De nuevo, no creo estar del lado en donde ven demonios en todas partes. Pero de acuerdo a la Escritura, Satanás está constantemente al acecho de nosotros. Último punto, el cual he titulado Consolados y animados en Dios. No sé si recuerdas, el primer punto lo titulé Fortalecidos en Dios. Segundo punto, vestidos con la armadura de Dios. Y último punto, consolados y animados en Dios. Versículo 19, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Pasea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. El apóstol Pablo está en una cárcel, sin saber si va a salir de ahí o no. Y a mí me impresiona, familia, el hecho de que el apóstol Pablo, como un hombre tal como lo somos tú y yo, temerosos y débiles, no escribiera a la iglesia palabras como, por favor vengan a rescatarme, por favor vengan y ayúdenme, porque no puedo más. Por favor, iglesia o hermanos, hagan un alboroto para que pueda escapar de la cárcel. No hace eso. El apóstol Pablo termina estas últimas palabras diciendo, iglesia, oren también por mí. ¿Para qué? Para que aún en medio de las circunstancias en las que el enemigo me tiene, yo pueda predicar la palabra sin temor. ¡Wow! Esto es lo que este hombre está expresándole a la iglesia. Como embajador en cadenas, dice que al proclamarlo, hable sin temor, como debo hablar. ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Pablo considera como prioridad? Él no está pensando como una prioridad el salir de la aflicción, el librarse del problema, el dejar de sufrir. Él está pensando en que
la iglesia ore por él para que él pueda predicar cuando tenga la oportunidad y que lo pueda hacer sin temor. Pero no solo eso. Él concluye sus palabras animando a la iglesia y evitando que la iglesia se aflija por él. Y por esas razones que manda a este hombre que en otras ocasiones ha aparecido en la Biblia, en Colosenses, como mensajero de las cartas de Pablo, a este hombre y fiel ministro llamado Tíquico, para que él pueda animar sus corazones y para que él pueda decirles lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo por medio de esta carta. Y lo que yo puedo ver en este último pasaje y en la sección, mis hermanos, es que el apóstol Pablo está poniendo a trabajar a los soldados de Cristo. Los está poniendo en acción. Si pudiera parafrasear este último texto, yo vería a un general que está apresado, diciéndole a los soldados: soldados, usen las armas que Dios les ha dado para contrarrestar los ataques del enemigo. Soldados de Cristo, ustedes que están ahorita en la iglesia, usen las armas que Dios les ha dado para contrarrestar y atacar al enemigo. Oren por mí, oren en todo tiempo, con súplicas, oren por la iglesia, oren por los hermanos, oren por las aflicciones, oren por los problemas, oren para que no sufran los ataques de Satanás y no sufran de los dardos del enemigo. ¿Te das cuenta de eso? El apóstol Pablo está poniendo en acción y levantando a los soldados. Oren por mí, para que el evangelio se siga predicando, para que más soldados vengan al ejército de Dios. Familia, ¿cómo deberíamos tú y yo entender este texto? ¿Y qué es lo que tú y yo deberíamos comprender? Llama mucho la atención que cuando el apóstol Pablo menciona todas estas partes de la armadura, el cinturón, la coraza, los zapatos para el calzado, el casco de la salvación, son alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Y en estos pasajes del Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 11 e Isaías 59, son referencia a Dios. Y en estos pasajes que el apóstol Pablo está haciendo alusión, está diciendo que Dios está poniendo su armadura para atacar al enemigo. Isaías capítulo 11, versículo 5, Isaías capítulo 59. Son pasajes en donde se nos dice que Dios se está poniendo la coraza de justicia, que Dios está poniéndose el casco de la salvación, que Dios se está ciñendo la cintura para ir en contra de sus enemigos y atacarlos. Y esto es lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo ahora a la iglesia. Hermanos, ustedes como creyentes tienen que usar la armadura para ir en contra del enemigo, pero su lucha no es contra carne ni sangre, no es entre hermanos, aunque a veces así pareciera, pero no lo es. No es en contra del gobierno, no es en contra del vecino, no es en contra de la mamá o del papá, ni de ningún ser humano, es en contra del poder de Satanás. Pero ¿sabes? Lo que el Evangelio nos enseña y a ti y a mí, y la esperanza que a ti y a mí se nos presentan, es que este enemigo al cual tú y yo estamos llamados a atacar y a resistir, ya ha sido vencido. Esa es la buena noticia para nosotros, que nosotros no tenemos que vencer a un enemigo. El enemigo ya ha sido vencido. Esta batalla que tú y yo estamos librando y que libraremos hasta el final de nuestra vida o hasta que Cristo venga, es una batalla que ya ha sido ganada. Apocalipsis capítulo 12, quiero que lo veas conmigo en la pantalla, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador, es decir, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.
Ellos lo vencieron por medio de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Familia, esto es lo que le depara a nuestro enemigo. Esta es la esperanza que la palabra del Señor nos muestra. Pero aún cuando esto no ha llegado, la misma palabra del Señor nos dice que este enemigo ya ha sido vencido. ¿Y sabes cómo ha sido vencido? A través de la muerte de Cristo. Colosenses nos enseña que cuando Cristo iba camino a la cruz, de una forma espiritual que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar, Él iba desfilando triunfante frente a sus enemigos. Te voy a repetir esto una vez más. Cristo iba cargando su cruz, iba experimentando dolor y sufrimiento, pero al mismo tiempo Él iba camino a la victoria en contra de sus enemigos. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos como creyentes, que la batalla que estamos enfrentando es una batalla y es una lucha que ya ha sido ganada. Y nosotros debemos de confiar en este poder que proviene de Dios y que es el que nos fortalece. En este poder que el Señor nos ha dado para poder vencer a nuestros enemigos, porque Cristo despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esto es lo que tú y yo debemos entender, familia. Cuando venga la tentación, cuando venga el acusador, cuando venga el padre de mentira, cuando venga algo que tú sabes que no está bien y que no deberías hacer, tu trabajo como soldado de Cristo es atacar con la palabra del Señor. Porque Cristo nos dio el ejemplo. En el Evangelio de Lucas, tú y yo vemos que Jesús no empieza a decir: te arrebato lo que me has quitado, te arrebato a mi casa, te arrebato a mi... No, Cristo confronta y vence a Satanás con la palabra del Señor. Aun cuando Satanás intentó engañar a Cristo con la palabra misma. Pero ese es nuestro llamado también como creyentes. Así que termino con esto, familia. Aplicaciones que yo considero son bastante obvias en el texto, pero que aún así deben de ser reflexión para nosotros. Revístete de la armadura de Dios. Esta fe, esta verdad, esta justicia que provienen de Cristo deben estar en nuestros corazones y en nuestra mente constantemente. Pero también usa la palabra y la oración cuando vengan las aflicciones, cuando venga la tentación, cuando venga la prueba. Si en tu trabajo alguien te pide hacer trampa para salir beneficiado, ten por seguro que esa es una tentación. Y utiliza la espada. Cuando en tu hogar venga la tentación al tratar o al querer ofender a tu cónyuge, a tus hijos, usa la palabra. Cuando en tu escuela alguien quiere hacer alguna injusticia y tú sabes que la palabra prohíbe eso, ve a ella. Usa las armas que Dios te ha dado para defenderte.